Maestro, ahora está de moda escuchar entre los cristianos que debemos vivir en santidad, porque a eso invitó el Papa Francisco. Pero ¿cómo se operacionaliza eso en nuestra vida diaria? La invitación del Papa Francisco es una invitación acertadísima, porque definitivamente todo cristiano deberíamos tener eso como norte. Una frase también de la Madre Teresa de Calcuta, que estamos invitados a vivir en santidad. Pero si uno investiga un poco, si uno pregunta un poco, digamos que a los cristianos de a pie, a los católicos de a pie, muchas veces dicen que eso de los ser santos no es para ellos, que los santos eran seres especiales, seres tocados por Dios, y que por lo tanto ellos hacen lo mejor que pueden, pero apuntar hacia la santidad no va. Por eso digo que es afortunadísima que el Papa Francisco lo esté diciendo, y que lo retome de la Madre Teresa de Calcuta, porque definitivamente sí tenemos que hacerlo. Pero a la hora de convencernos que tenemos que hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque vivir en santidad es un término muy grande, muy genérico. Vivir en santidad puede significar ser buenas personas, ser buena gente, ayudar a los pobres, y se puede ir así por las ramas. Vivir en santidad puede ser, si bien explicado, se puede explicar por lo humano. Y definitivamente un santo no es necesariamente un buen humano. Bien, la diferencia entre vivir en santidad y no hacerlo está un poco en nosotros ser humanos o ser espirituales. Son dos cosas totalmente diferentes. Si bien mientras estamos aquí hay que vivir en armonía con nuestra parte humana y nuestra parte espiritual, definitivamente son dos cosas diferentes. Una persona humana o un ser humano es aquel que piensa con sus criterios humanos, con sus expectativas humanas, con su lógica humana, con sus reglas humanas, reglas que apuntan básicamente hacia un bienestar humano. Eso es un ser humano. Cuando estamos hablando de un ser espiritual, también hay reglas, también hay de alguna manera deseos o expectativas de llegar al cielo, pero la vida se lleva no con sus propios criterios humanos, la vida se tiene que llevar con los criterios espirituales. Empezamos entonces así a distinguir qué puede significar vivir en santidad. Vivir en santidad es, de alguna manera, dejar nuestras propias formas de vivir humano y comenzar a vivir con las formas de Dios. Dejar nuestros propios criterios humanos para hacer y deshacer cosas y empezar a utilizar los criterios que Dios tiene para nosotros, para hacer y deshacer cosas. Entonces, termina siendo vivir en santidad. Para resumirlo, se pudiera hablar mucho más. Vivir en santidad significa vivir en función de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es lo que significa vivir en santidad. Cuando uno escucha a un ser humano hablando, el ser humano, repito, todos sus deseos, todas sus necesidades, todos sus anhelos, todas sus metas, todas sus situaciones las enfoca hacia su parte humana, muy poco hacia la parte espiritual. Hacer ese cambio, empezar a darle peso a esas razones para vivir espirituales, a esas razones espirituales que nosotros tenemos que usar para vivir, empieza a convertirnos de alguna manera en santidad, nos permite empezar a vivir en santidad. ¿Qué sucede? ¿Dónde están esas razones que Dios espera de nosotros? ¿Dónde están esos argumentos de vida que Dios nos da para que nosotros empecemos a vivir en función de Él? No puedo hablar solo de la parte cristiana, que me corresponde, sino en todas las religiones. En todas las religiones hay los protocolos, por decirlo así, de una vida espiritual. En nuestra religión, en nuestra doctrina cristiana, tenemos como cristianos el Sermón del Monte, siempre lo digo, repásense siempre Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí están los lineamientos de vida de todo cristiano. ¿Okay? Si definitivamente uno quiere convertirse en cristiano, y convertirse en cristiano nos apunta hacia la santidad, ¿okay? Convertirse en cristiano nos encamina hacia el cielo, y entramos al cielo solo si llegamos a ser santos. Si nosotros queremos hacer eso, tenemos que empezar a vivir como cristianos verdaderos, una fe viva, vivir la fe del cristiano. Esa fe viva está descrita sin medias tintas en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Cosas como amar a tu enemigo, cosas como buscar que te perdonen,
cosas como no ser reactivo. Todas esas cosas, dicho por el mismo Jesús, no es invención de nadie, digamos, de la nueva era. Dicho por el mismo Jesús, es lo que apunta una vida en santidad. Entonces, es fácil decirlo, no es fácil decirlo, es fácil hacerlo, por supuesto que tampoco es fácil hacerlo, pero tenemos un compromiso como cristianos de vivir en santidad, o por lo menos de enrumbarnos en una vida en santidad, por supuesto que sí, porque si no, no somos cristianos. O sea, no hay un cristiano que prefiera vivir terrenalmente. No hay un cristiano que le vea mayor provecho a la felicidad terrenal que a la paz eterna. El cristiano automáticamente tiene que voltearse hacia acá. El cristiano tiene que pensar que su bien máximo es la vida eterna. El cristiano tiene que pensar que su meta única es llegar al Padre. Eso es lo que significa ser cristiano. ¿Okay? De resto es ser humano. Entonces, el vivir en santidad es eso, es cumplir con lo que Dios dejó, en nuestro caso cristiano, el cristianismo, lo que Dios nos dejó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si nosotros enfocamos nuestra vida hacia allá, por mucho que cueste, por mucho que tengamos que vencer nuestras terrenalidades, por mucho esfuerzo que nos demande, si nosotros empezamos a hacer precisamente ese esfuerzo, nosotros comenzamos a vivir en santidad. Y eso es lo que nuestro Santo Padre está llamando a hacer y lo que nuestra querida Madre Teresa de Calcuta siempre apunta. Maestra, pero dentro de mi experiencia, por ejemplo, es difícil saber qué espera Dios de mí yo sola asistiendo a misa. A mí me cuesta, incluso me cuesta interpretar, y así como me pasa a mí, le pasa a muchos discípulos, que nos cuesta interpretar, por ejemplo, pasajes de la Biblia. Usted nos dice y nos invita a que leamos los capítulos de Mateo, pero solos nos enredamos. Es real, es verdad. Estoy haciendo una invitación de alguna manera malsana, ¿sí? Porque tú tienes toda la razón. Muchas veces, ojalá algunas personas que están escuchando esto salgan corriendo a la Biblia y busquen Mateo 5, 6 y 7 y empiecen a leerlo, y van a encontrar cosas que no parecen lógicas. Bien, estoy hablando de cristianos. Un cristiano debería tener un sacerdote, un párroco, y el párroco está en la obligación de explicarte qué significa eso, ¿ok? Porque si no, que cuelgue la sotana. El párroco, el sacerdote o el religioso está en la obligación de guiar a los feligreses, y parte de la guiatura es decir qué significa, cuáles son esos argumentos de vida y cómo lo operacionaliza. Pero supongamos que hay una persona que está interesada y que a lo mejor quiere probar otro escenario. Para el crecimiento espiritual siempre tiene que haber un maestro espiritual. Cuando uno quiere apuntar hacia la santidad, cuando uno quiere empezar a recorrer un camino espiritual, en nuestro caso el cristiano, cuando uno empieza le surge esa necesidad de recorrer ese camino espiritual, tienes que encontrar a alguien que te ayude, tienes que encontrar a alguien que te aclare, tienes que encontrar a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. La interpretación de las Sagradas Escrituras de cualquier religión, nuestra Biblia es una de ellas, no es coser y cantar. La interpretación puede ser muy ruda, sobre todo no por lo difícil de la lectura, sino porque muchas veces hay que contrastar nuestra parte humana con la parte espiritual. Cuando uno lee la parte espiritual parece totalmente opuesto a la parte humana, y en realidad como seres encarnados tenemos que lidiar con ambas. Entonces esa mezcla, esa articulación de lo espiritual con lo terrenal, te lo tiene que hacer alguien. En un escenario de crecimiento espiritual, para eso está el maestro espiritual. Nadie, absolutamente nadie puede crecer espiritualmente sin un maestro espiritual que se base en una escritura sagrada y en un grupo de discípulos que esté tratando de hacer lo mismo que la persona. Entonces, la respuesta es esa, ¿okay? Digamos que si no se tiene, o si no se ha encontrado, si no se confía en un escenario de crecimiento espiritual, las religiones tienen sus representantes, pero representantes que están obligados a guiar a los feligreses, no solo a dar sermones, no solo a dar las misas, o no solo a celebrar las fiestas. Los representantes religiosos están obligados a guiar a los feligreses, y parte de esa guiatura, repito, es desenmarañar qué significan
lo que las Sagradas Escrituras quieren decir y cómo se maneja eso en mi vida cotidiana. Muchas veces una persona cree que dedicarse al crecimiento espiritual o crecer espiritualmente o inclusive apuntar hacia la santidad significa dejar su parte terrenal. Y no. Uno apunta más hacia la santidad mientras puede lidiar con su parte humana con argumentos espirituales. Cuando uno logra mezclar su parte humana con su parte espiritual, el camino hacia la santidad se hace mucho más efectivo. Bien, entonces no es necesario abandonar todo lo que yo soy a nivel humano para dedicarse a Dios. No, para eso hay personas que lo hacen. Pero uno, con su parte humana, uno también tiene que lidiar con esa parte espiritual. Maestro, muchas gracias.